¿Qué tal, amados? Buenas tardes, les saludo con la paz del Señor a todos aquellos que nos siguen, como siempre, aquí a través de las redes. Agradecido al Señor por ustedes, por todos aquellos que siempre están firmes y fieles en el Señor. Un tiempo más donde el Señor quiere hablarnos a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Es bueno para nosotros estar prestos para recibir su palabra. Es bueno que nosotros tengamos y estemos predispuestos, preparados, con ánimo espiritual y resuelto para que el Señor nos hable. Aprovecho también, como siempre, para mandar saludos a todos los siervos, a todos los ministros y hermanos que están del otro lado, para todos aquellos que son parte del Ministerio Ramá, para todos aquellos que están aquí en el centro del país, en Buenos Aires, en las provincias, en Entre Ríos, pastores que amamos, que tenemos en el corazón, a los que están en el sur, en Santa Cruz, a los que están en el norte, allí en Santiago del Estero, a los que están afuera del país, a todos aquellos que siempre nos siguen, les saludamos con la paz del Señor. Es un placer y un honor para mí estar llevando palabra por medio de este medio a sus vidas, a sus corazones. Saludo a todas las familias que habitualmente están del otro lado y que nos siguen, a los matrimonios, a los que se reúnen allí, algunos quizás comiendo, otros tomando algunos mates, un café, un té, pero de cualquier manera el Espíritu de Dios en medio de nosotros, ministrando a nuestras vidas. ¿Qué decirle? Que desde mi lugar, siempre con el deseo de llevar esta palabra que los fortalezca en el Señor, que los anime, que pueda direccionar, por supuesto, a cada uno de nosotros en estos días de cuarentena, en estos días que todavía perdura este aislamiento. Esperemos en el amor del Señor, que en su gran misericordia pronto pueda esto terminar y comenzar una nueva etapa, un nuevo ciclo, una nueva dimensión en la cual cruzaremos nosotros, una nueva temporada donde estaremos nosotros fluyendo en el espíritu del poder del Dios vivo, a quien nosotros anhelamos y deseamos que se manifieste en todo su esplendor en estos días. Así que hoy Dios ha puesto una palabra para mi vida, para que pueda impartirla sobre ustedes como un ladrillo para su edificio de la fe. Eso es el fin de nuestro Señor Jesucristo al constituir a los 5 ministerios. Allí dice en el capítulo 4, versículo 12 del libro de Efesios, el apóstol Pablo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que todos los hombres y mujeres de Dios que tenemos el privilegio de predicar su palabra es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que este trabajo de perfeccionar tiene que ver con colocar un ladrillo cada día más en su vida espiritual para establecerlo en el Señor, para que no tema en los tiempos que estamos viviendo, sino para que estén seguros en las manos del Omnipotente. Hoy, como muchos habrán visto, habrán leído y habrán compartido también la palabra del día de hoy que Dios había puesto en mi vida, ¿no? Los afanados y turbados. Entonces, ¿de qué se trata este tema, este tópico? Se trata de hablar de algo que estamos viviendo y que yo estoy percibiendo en el Espíritu. Hoy quiero hablarles a un sector de los hijos e hijas de Dios que están atravesando por esta situación. Seguramente habrá alguien del otro lado que dice, a mí no me está pasando eso, yo no estoy por con esa situación, por ese tránsito, y si ese es el caso, te ruego en el amor del Señor que tomes un tiempo para orar por aquellos que sí lo están, que están siendo atacados por los afanes y que están siendo turbados por estos días que estamos atravesando. De cualquier manera, sé que el Espíritu de Dios hablará a tu vida, te ministrará y desatará sobre ti algo grande y poderoso. Así que entonces vamos de esta manera, vamos a creer que el Señor va a hablarnos una vez más de su palabra. Vamos a creer que el Señor va a ministrarnos a través del Espíritu Santo. Como siempre, también recuerdo a los que no estén allí ahora y que puedan ver los videos después en el canal de YouTube, allí Apóstol Narváez Hernán, pueden suscribirse para que les puedan llegar las notificaciones y poder tener el material que siempre estamos subiendo y que luego
de la pandemia también estaremos agregando otro tipo de material. Qué bueno es que puedan compartir. Siempre recuerdo estas palabras: si para ustedes es de bendición, entonces compártanlo. Si para ustedes la palabra le ha bendecido, compartan con otros amigos, con otros hermanos, con otros seres queridos que también puedan nutrirse de la palabra del Señor. Pero ahora bien, vamos a ir a la palabra del Señor, así que quiero referirme a este tema, a de los afanes que nuestro Señor Jesucristo hizo mención durante su ministerio y a la turbación. Diferentes momentos donde Jesús hizo referencia a esto. ¿Por qué? Porque es tan importante que nosotros en estos días que estamos viviendo no nos afanemos y no nos turbemos para mantener nuestra posición, porque desde la posición correcta en el mundo espiritual podemos nosotros ser de bendición y ser funcionales respecto al propósito de Dios. Me temo que en muchos casos hay hombres y mujeres que no lo comprenden de esa manera y entonces lamentablemente no pueden tener resultados positivos. Pero bien, quiero leerles primeramente. Tuve la decisión y la necesidad de poder ir a buscar el significado de la palabra afán y de la palabra turbación para que ustedes puedan comprender de qué se trata y cómo nos puede afectar a nosotros como hijos y como hijas de Dios en estos días de cuarentena o de este aislamiento preventivo que estamos viviendo ya más de 40 días. La palabra afán, según el diccionario de la Real Academia Española, es deseo intenso que mueve a una persona a hacer algo, a moverse para realizar algo, una actividad. Ahora, Strong, que es uno de una concordancia de las más renombradas del mundo cristiano, dice que la palabra ansiedad significa distracción y preocupación. Alguien que está distraído o alguien que está preocupado. Yo voy a tratar de enfocarme en una parte a lo que es la distracción y a la preocupación que muchos en estos días están atravesando. ¿Qué te está distrayendo en estos días? ¿Te está distrayendo las noticias que oís? ¿Te están distrayendo los comentarios de los vecinos, de los compañeros de trabajo? ¿Te están distrayendo los comentarios que están trayendo los familiares? ¿Qué te está distrayendo? Porque eso es parte del afán. Y si eso está pasando en tu vida, tenés que tener mucho cuidado porque puede afectar tu comunión con el Señor. También dice que la palabra preocupación es parte del afán. ¿Qué estás pasando en estos días que te preocupa? La palabra preocuparse significa afligirse de algo que todavía no ha llegado. Nosotros deberíamos ocuparnos y no preocuparnos. Ocuparnos significa hacer lo que yo debo hacer aquí y ahora, en el presente. Yo debería activar mi vida conforme a lo que hoy estoy viviendo. Cuando yo me preocupo, estoy tratando de realizar algo, de controlar algo de lo cual no tengo el control. Yo no tengo el control de las decisiones que toma el gobierno. No tengo el control de las cosas que pasan en la empresa. No tengo el control de las cosas que pasan en la sociedad, pero entonces yo debo ocuparme de lo que sí tengo control, por ejemplo, de mis emociones, de mis sentimientos, de mi carácter, de mis pensamientos, de mi cuerpo, de mis miradas, de mis oídos, de mis palabras. De eso sí debería ocuparme en orar, ocuparme en leer la palabra, ocuparme en tener paz, ocuparme en comprender de qué se trata lo que estoy viviendo. Entonces, ¿qué es lo que está distrayéndote en estos días? ¿Qué es lo que está preocupándote en estos días? Porque eso es parte del afán y eso lleva a una persona a moverse, a realizar un tipo de actividad, sea buena o sea mala. Yo no estoy ahora distinguiendo qué tipo de actividad, solo digo que la ansiedad, el afán lleva a una persona a realizar tipos de actividades. Ahora bien, la palabra turbación, que es la segunda palabra que trabajaremos en esta tarde conforme a esta palabra, según el diccionario, es estado de ánimo de una persona que no sabe qué hacer y qué decir. En otras palabras, cuando alguien está turbado es alguien que no sabe qué hacer y que no sabe qué decir. Alguien que no sabe qué hacer y que no sabe qué decir está turbado, está afligido, está preocupado, está ansioso, está dubitativo, está con situaciones incontrolables en su interior, está en un estado de incomodidad y de insatisfacción. Eso es preocupante. Esta misma palabra, pero según la concordancia Strong, dice que es remover, agitar, alborotar,
conmover, inquietar, perturbar, sobrecoger. Son todos las manifestaciones, los actos de una persona turbada. Y quiero también profundizar en esto. Una persona turbada es alguien que es removida de su condición, es removida de su posición. Por eso yo decía al comenzar que nosotros debemos ocupar una posición la cual el Señor nos ha asignado como iglesia de Cristo para poder funcionar efectivamente en estos tiempos finales. Pero la turbación remueve a la persona de su posición, lo remueve de su estado, lo remueve de su plataforma, lo remueve de su condición. Y eso no debe sucederte bajo ningún punto de vista, más aún lo que esté pasando en estos días. También dice que, según la concordancia Strong, es alguien agitado. Alguien que está turbado está agitado. No es una agitación física, aunque sí puede manifestarse con repercusiones en el cuerpo de esta forma, trabajando sobre su sistema respiratorio, y la persona entra en un estado agitado que lo está como generando un problema de respiración. Entonces, ¿qué te está preocupando al punto de removerte de tu condición como hombre de Dios, como mujer de Dios, como padre de tus hijos, que tenés que llevarle paz y tranquilidad a tus hijos? ¿Qué te está llevando a ser agitado y a ser removido como hombre, como sacerdote en tu casa, que vos tenés que levantarte y mostrar que las cosas están bajo el control divino y que Dios se ocupará de tu vida? ¿Qué es lo que te está agitando y qué es lo que te está perturbando de tal manera que esta turbación te está removiendo de tu condición? Además dice que también es alborotar. Alguien alborotado es alguien que entra en una desesperación. Alguien que pierde el control de lo que dice, de lo que habla y de lo que piensa. Sus actos o sus acciones son erráticas, sus decisiones son en su gran mayoría equivocadas porque está alborotado. También alguien dice que está bajo la turbación, es alguien que se conmueve por lo que está pasando, se conmueve por las noticias, se conmueve por las confusiones, se conmueve por lo que le está tocando casa, se las puede manejar y no las puede controlar. Es una persona conmovida y no por la turbación. También es algo que lleva a la persona a inquietarse. Usted puede ver una persona que está turbada, está inquieta, va de acá para allá, no puede estar tranquilo en su hogar. En estos días está en un estado inquietado por todo lo que está viendo, lo que está oyendo y lo que está atravesando día tras día. Entonces la turbación también se manifiesta con una inquietud. También está en un estado de sobrecogido. Es decir, la persona no tiene forma de poder expresarse libremente. Lo sobrecoge el temor, la angustia, la desolación, la desesperación, la amargura, el quebrantamiento, la depresión, la melancolía, la tristeza, el llanto. Está constantemente sobrecogido. Cualquier cosa que está aconteciendo impacta en su vida espiritual. ¿Para qué? Para manifestar una vez más la turbación. Entonces, teniendo claro y ahora comprendiendo lo que es el afán, según el diccionario de la Real Academia Española y según la concordancia exhaustiva Strong, de igual manera con la turbación, quiero leer la palabra del Señor donde encontramos estos dos términos que acabo de mencionar y de que acabo de dar sus definiciones en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 38, que Jesús fue a visitar a alguien, que Jesús fue a la casa de unos amigos entre sí, y que Jesús, luego de haber dado la parábola del buen samaritano, ustedes la recordarán, Jesús va a la casa de estos amigos de él y dice la escritura en el verso 38 así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué tremenda la declaración de nuestro Señor Jesucristo frente a una mujer que le abre las puertas a él. Esta es Marta, y que tenía una hermana, María. Aquí en este relato no cuenta de su otro hermano, que es Lázaro, que lo vemos nosotros más evidente en Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro, y donde vemos a la familia, a estos tres hermanos, como protagonistas. Sin embargo, en esta historia vemos que Jesús entra en esa aldea, y quien le abre la puerta del hogar, de la casa, es Marta. Ahora Jesús ingresa a ese hogar, y de repente nos encontramos con que Marta está preocupada, dice, en muchos quehaceres, porque estaba trabajando para servir a Jesús, a su invitado de lujo, aquel que estaba honrando su casa. Y sin embargo, lo que notamos es que María, no, según su criterio, no la estaba ayudando, no estaba colaborando, sino que María se sentó y eligió ella sentarse para oír palabra del Señor. Ella estaba disfrutando lo que salía de la boca de Jesús. Esto afectó emocionalmente a Marta, de manera que ella se acerca donde está Jesús y le dice: no te da cuidado, como inquiriendo a Jesús y reprochándole a Jesús, diciéndole: no te preocupa, no te afecta, no te das cuenta que mi hermana, en vez de apoyarme, en vez de ayudarme en lo que estoy haciendo, no está colaborando conmigo. Entonces Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces, bien, este es el panorama en el cual muchos hombres y mujeres hoy están viviendo. Por eso les decía, hoy quiero hablarles a un grupo de hombres, a un grupo de mujeres que está atravesando por esta situación, afanados y turbados. Alguien del otro lado quizás me puede decir: yo creo y considero que no estoy viviendo en esas condiciones. Como dije al principio, si esta es su situación, tranquilo, tenga paz en el corazón y ore por aquellos que sí lo están. Y quizás si usted considera que no está en esta condición, y a la luz de esta palabra se da cuenta que sí estaba afanado y que sí estaba turbado, hoy sepa que el Señor trae esta palabra para poder traer a su vida, a su corazón, esta respuesta, para que usted pueda estar seguro, confiado en el Señor, y que nada le preocupe ni le dañe en todo esto que dura esta cuarentena. Entonces, bien, como decía al principio, Jesús llega a este lugar, Marta le da la bienvenida a su casa, y quiero utilizar esta figura para ponerlos en situación. Ustedes en esta cuarentena, al igual que mi vida, con mi familia, con mi esposa y mis hijos, están ahora en sus hogares. Algunos salen esporádicamente por diferentes situaciones, algunos pueden trabajar y lo hacen, otros salen por realizar compras, otros salen para hacer algún tipo de trámite, o algunos por algún tipo de necesidades de salud. Lo cierto es que la gran mayoría hoy está siendo parte, no sé si voluntaria, pero sí parte de esta cuarentena. Entonces nosotros tenemos este cuadro en similitud con nuestro texto que acabamos de leer. Jesús va caminando por esa aldea, y Marta le invita a Jesús a entrar. Yo espero y anhelo en mi corazón que cada uno de ustedes haya hecho eso, que haya invitado a Jesús a ser parte de su familia en estos días, parte de su hogar y de su diario vivir. Que Jesús esté con ustedes, porque es fundamental para mantener la paz en el hogar en estos días que se van multiplicando. En eso voy a detenerme, porque cuando comenzó la cuarentena y nosotros llevábamos los primeros 10 días o los primeros 15 días, habíamos tenido una postura de adhesión a las decisiones que había tomado el gobierno, y considerábamos necesario realizar la cuarentena. Nosotros, en su gran mayoría, que nos fuimos nutriendo de las noticias que iban dando, y la causa y la razón por la que estábamos llevando a cabo esta cuarentena, muchos estaban de acuerdo. Sin embargo, al prolongarse esto, ha estado
en latente peligro la vulneralización de un hombre o de una mujer en cuanto a su condición, en cuanto a su estructura humana, que viene a afligirlo, a preocuparlo, a dañarlo y a tratar de quebrar de su estructura emocional, psíquica y espiritual. Entonces, bien, el deseo de realizar una actividad, el deseo de realizar, perdón, varias actividades por una persona es el disparador de la ansiedad. Vuelvo a decirlo, el deseo de realizar varias actividades, diversas actividades, disparará en la persona un afán. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos damos a la tarea de hacer más actividades de las que podemos hacer. Y esto está abriendo la puerta a un afán. ¿Por qué? Porque nosotros ya no podemos controlar todas aquellas cosas que queremos hacer, que queremos trabajar. Queremos estar con la esposa, con los hijos, queremos estar en nuestro trabajo, queremos vacaciones, queremos tener un tiempo de descanso, queremos tener un tiempo de recreación, queremos estar con amigos, queremos hacer cosas para la iglesia, queremos cantar, queremos predicar, queremos edificar la iglesia. En fin, estamos teniendo muchas actividades o creemos que podemos realizar muchas actividades. Eso despertará el afán en una persona, la desmedida actividad que lo llevará a la persona a una adrenalina que lo desgastará. Ahora bien, permítanme lo siguiente, las personas que no pueden ejecutar estas actividades que se han propuesto o que han estado realizando en otros tiempos, se verán en una crisis espiritual y algunos están atravesando por esto que los está dañando y los está perturbando. ¿Por qué? Porque el afán es que la persona quiera hacer algo y no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Tengo aquí anotado algunos de los ejemplos por qué muchas veces no se puede realizar aquello que se propuso la persona y eso lo llena de un afán. Es posible que no lo pueda realizar aquello que se propuso porque le falta tiempo. Otro caso puede ser porque le falta dinero. También puede ser porque le falta salud, le puede pasar también que le falta mano de obra, es decir, gente que colabore con su proyecto. Puede ser porque tiene una gran oposición, puede ser que no lo pueda lograr porque hay una resistencia a lo que está queriendo hacer. Puede ser que no pueda lograrlo porque tiene incapacidad, porque es incapaz de lograrlo por sus propios medios. Y por supuesto que en todos estos ejemplos que estoy dando, puede ser que no pueda lograr, que no logre alcanzar su proyecto porque hay un imponderable, porque hay algo que se le escapa de su dominio, que es, en este caso, una cuarentena, un impedimento masivo. Entonces, bien, la situación es la siguiente, mucha gente, como es habitual y es lógico en los tiempos que vivimos, realizando muchas tareas al mismo tiempo o por lo menos intentándola realizar. Ahora, cuando llegó el tiempo de la pandemia o de la cuarentena, lo que desató fue una parálisis de actividad, por lo menos en lo físico. Y estoy refiriéndome a aquel grupo de hombres y mujeres que no pueden realizar sus actividades ni laborales, ni eclesiásticas, para los evangélicos me refiero, ni ministeriales para los que son hombres líderes del Señor, no pueden realizar ningún tipo de tarea fuera. Entonces, todas sus actividades quedaron paralizadas. Entonces, el afán que estaban teniendo, el afán de poder querer lograr edificar una iglesia, predicar, viajar, cantar, grabar un disco, de poder evangelizar, de poder enseñar, discipular, de poder estar con la esposa, con los hijos, de construir la casa, de remodelar la casa, de cambiar el vehículo, de aquellas cosas que estaban en su mente y en su proyecto, ahora todo se vio trabado, todo se vio truncado, todo entró en una burbuja llamada suspensión. Ahora está todo allí sin actividad, o por lo menos la actividad se ha reducido casi en su totalidad. Entonces, cuando el hombre o la mujer llega a esta instancia, empieza a correr las manecillas del reloj marcando un tiempo estipulado. Por eso decía, al iniciar la pandemia y esta cuarentena, internamente se activó un reloj en cada uno de nosotros y nosotros comenzamos a considerar cuánto tiempo sería el que, según nuestra interpretación, sería el prudente. Una semana, 10 días, 15 días. Y entonces
fuimos armando un sistema en nuestra mente que nos decía cuánto tiempo podríamos soportar sin realizar esa actividad que habíamos proyectado o esas actividades que habíamos proyectado. Entonces nosotros decíamos, y casi como que nos consolábamos a nosotros mismos: ya va a pasar, ya va a terminar, ya se va a levantar, ya vamos a volver a las actividades, vamos a hacer esto que quedó en suspenso, vamos a realizar esta actividad, vamos a comprar, vamos a vender, vamos a negociar, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, aquello y lo otro. Ahora, lo que ha ido pasando es que al prolongarse esta cuarentena está generando en muchas personas un drama mucho superior. Cuanto más sea la prolongación de esta cuarentena, más vulnerable se verá. ¿Por qué? Porque ahora hay una amenaza sobre su estructura espiritual, emocional, psíquica, racional, algo que está atentando para desbaratar todo aquello que había construido a lo largo del tiempo. Pero permítanme que desarrollo un poco más este concepto. Ante este impedimento, como decía, lo que va a pasar en la persona, o lo que mejor dicho debe pasar, es que va a entrar o debe entrar en acción y debe tener un rol fundamental en su vida, algo llamado paciencia. Y la paciencia, mis queridos hermanos, es uno de los frutos del Espíritu, pero la paciencia no se consigue ni se obtiene por pedírsela a Dios. Los que son de la casa, los que son de la central en Lanús, ya lo saben porque lo he enseñado. La paciencia es el producto o el resultado de la prueba. De manera que si alguien le pide a Dios paciencia, quizás en su inconsciencia lo ha hecho, yo también lo he hecho muchas veces hasta que el Señor me lo enseñó, lo que va a venir es la prueba, porque la prueba produce paciencia. Ahora, el Señor Jesús en Apocalipsis dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré también de la prueba que ha de sobrevenir en el mundo entero. Por lo tanto, este tiempo que estamos viviendo tendríamos que considerarlo como un tiempo de prueba, y por lo tanto este tiempo de prueba debería producir en nosotros paciencia. ¿Y por qué la paciencia va a jugar un rol fundamental en estos tiempos? Porque cuando el reloj interno que nosotros activamos cuando inició esta cuarentena dio el tiempo estipulado por nosotros que debería terminar. Algunos dijeron en 15 días se termina, otros dijeron en 25 días se termina. En fin, dependiendo de cada persona, ese reloj se activó, pero cuando llegó el tiempo estipulado y no se cumplió, es decir, no se levantó la cuarentena, a muchos ahora le va a jugar un papel fundamental su paciencia. ¿Por qué? Porque con la paciencia, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, dice así: con paciencia ganaréis las almas, con vuestra paciencia ganaréis las almas. Entonces, muchos ministros, muchos predicadores, muchos pastores y apóstoles, evangelistas, muchos hombres y mujeres de Dios han estado en algunos casos trabajando, siendo proactivos respecto al trabajo del Señor y al llevar el evangelio a las almas, y hoy en día están impacientes. ¿Cuándo se va a levantar? Son como aquellos caballos desbocados que dicen: quiero ya salir de esta cuarentena, quiero volver a predicar, quiero ir a las casas, a las calles, a las casas, a las cárceles, a las plazas, quiero ir a llevar la palabra del Señor. En otros casos, algunos que estaban dormidos y esta cuarentena los ha despertado porque han tenido el tiempo con el Señor, hoy en día reaccionan y dicen: ya quiero salir, ya quiero ir a repartir tratados, ya quiero ir a los hogares a predicar la palabra del Señor. Momentos, señores y señoras, es necesario paciencia, es necesario paciencia. En estos tiempos, una de las señales que Jesús dijo que iban a pasar es: con vuestra paciencia ganaréis las almas. Por lo tanto, hoy hay que tener paciencia. El rol de la paciencia será fundamental para aquellos que están del otro lado hoy en esta cuarentena. Sigo leyendo aquellas notas que hice marginales cuando estaba estudiando esto. La amenaza de desbaratar su estructura es cada vez más latente en una persona cuando sigue pasando el tiempo y ve que ahora no solamente sigue en su hogar, no está trabajando, está viendo a su esposa o a su esposo todos los días, se le terminó el diálogo, no tiene de qué hablar, no tiene de qué hablar con sus hijos, está en ese llamado aburrimiento. Se ha visto todas las series habidas y por haber en las plataformas que
que hay. Está haciendo zapping diariamente, lee la Biblia y ya no resulta interesante. Va a orar y no tiene una motivación espiritual para orar. Se pone a cantar y ya no sabe qué tipo de canciones cantar porque no genera ningún sacudimiento espiritual en su interior. Entonces ahora todo lo que está pasando a medida que el tiempo sigue corriendo y la cuarentena se sigue sosteniendo, ahora hay una amenaza que va a desbaratar toda su estructura y eso no debe permitirse, no debe manifestarse en nosotros. ¿Por qué? Porque eso ahora permitirá que se abra la puerta a la turbación. Desde el afán que no lo puede concretar por todo esto que está pasando, no puede realizar nada, entonces ahora se abre una puerta y ahora viene o inicia la turbación. ¿Por qué la turbación? Porque ahora está afligido y quebrantado. Decíamos que la palabra turbación significaba estado de ánimo de una persona que no sabe qué hacer ni qué decir. Hay muchos que están del otro lado que no saben qué hacer y no saben qué decir. Entonces, hoy en día, ante esta pandemia, nos encontramos con que hay hombres y mujeres que se habían jactado de ser hombres y mujeres de Dios y hoy ante esta situación están en turbación sus espíritus y no saben qué decir a la congregación, no saben qué hacer, no saben qué decisiones tomar y eso genera un efecto dominó, eso provoca en su congregación una incertidumbre cuando debería hallar un oasis, paz, seguridad, certeza de que el Señor está en el control de las cosas, pero lamentablemente a muchos la ansiedad los carcomió por dentro a tal punto que vulnerabilizó su situación y su estructura y hoy en día están turbados. La turbación se apoderó de sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que está amenazando? Porque ahora viene un bombardeo a su estado psicológico, es decir, a su psiquis, a su estado emocional, viene a atentar y a bombardear ahora contra su ministerio, contra su vida espiritual, viene a atentar y a bombardear su matrimonio, su paternidad, viene a bombardear su estado económico y su estado laboral, viene a bombardearlo y amenazarlo con que de eso no va a poder levantarse. Por eso yo quiero leer el texto de nuestro Señor Jesucristo que dice en el Evangelio de Mateo, Jesús habla de este tema y dice el versículo 25 del capítulo 6 de Mateo, el afán y la ansiedad, así lo titula esta parte, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo hará? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Noten ustedes las palabras de Jesús cuando dicen: ¿por qué se afanan diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Esta es una característica de alguien que hoy está afanado. Permítanme ser claro, si hoy está pasando eso por tu mente, entonces hay un afán en tu vida y tienes que arrancarlo de inmediato. Si estás pensando qué vas a comer, si estás pensando qué vas a beber, si estás pensando qué vas a vestir, entonces hay un afán en tu vida. Y cualquiera del otro lado que está en esta condición me puede decir: es que seguramente a usted no le falta la comida, seguramente a usted no le falta el dinero, seguramente usted tiene trabajo. Entonces eso hace que la persona justifique el afán que está teniendo. Mis amados hermanos, si creemos en el Señor, que Él es un Dios providencial, que Él es el Dios que le dio la orden a los cuervos para llevarle can,
carne y pan a Elías cuando estaba allí en el arroyo de Querit, entonces el Señor también lo hará con nosotros. La certeza de la que Dios nos da, de que Él va a proveer, elimina el afán. Pero si hay una preocupación en tu vida de qué vas a comer, cómo vas a pagar las deudas, cómo vas a vestirte, cómo vas a pagar el colegio de tus hijos, cómo vas a tener esta situación, entonces el Señor te está diciendo, hay un afán en tu vida, no te afanes por eso, porque cada día trae su propio mal. Por lo tanto, este afán entra en una amenaza que golpea tu estructura y te trae turbación. Y la turbación, decíamos también que era remover el fin de alguien que está turbado, es removerlo de su condición. Por eso era importante, y digo era, y hablo en tiempo pasado, para el tiempo que alguien congregaba y que se le enseñaba y que se le adoctrinaba, de que hiciera bases, que edificara su casa sobre la roca, porque hoy en día esto que está pasando viene para remover a la persona de su condición, para removerlo de su plantación, para removerlo de sus bases. Pero si hay alguien que ha sido plantado y que ha sido edificado en la roca, no será removido. Pero si hay turbación, tenés que tener cuidado, porque viene para remover tu estabilidad, viene para remover tu paz, viene para remover tu condición emocional, viene para remover tu ministerio, viene para remover tu paternidad, viene para remover tu dominio, viene para remover tu sacerdocio, viene para remover tu profesión, viene para remover tus esperanzas. Pero el Señor está hablándonos para que eso no nos suceda. Otros están agitados por todo lo que está pasando, entran en una desesperación y casi taquicardia, porque ven que el dinero no alcanza, que las deudas se acumulan, porque eso es el día a día de muchos cristianos. Sin embargo, hoy es el tiempo para depender de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sigo con estos sinónimos de lo que es la palabra turbación: alborotar, conmover, inquietar, perturbar, sobrecoger. Ahora, Jesucristo habló de esto y Jesús le dijo a Marta, afanada y turbada estás. Entonces el Señor está enseñándonos en estos días a no tener esa turbación, a no tener esa ansiedad o ese afán. Entonces, quiero continuar con esto. Es fundamental entonces para nosotros escoger lo correcto, así como lo hizo María. María se sentó a los pies del Señor, mientras que Marta estaba afanada y turbada y preocupada, haciendo muchos quehaceres. María se sentó, escogió esa parte. Quiero volver a leerlo, que dice así: pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ella estaba, oigan esto, por favor, préstenme atención, ella estaba sirviendo. Y cualquiera de los que me está mirando del otro lado va a decir, ¿qué tiene de malo servir? El Señor nos llamó a servir, Él nos dio el ejemplo de servir, Él vino a servir y no a ser servido. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nosotros estemos viendo esto como negativo, o el mismo Señor le esté diciendo afanada y turbada está? ¿Por qué? Porque muchos de los que antes de la pandemia estuvieron afanados, ¿qué estaban haciendo? Estaban sirviendo. Y alguien puede decir, entonces, ¿qué hice mal las cosas? No, momento, quiero aclarar esto. Es importante que ahora mucha gente se dé por confrontada con esta realidad, que muchos estaban amando más la obra del Señor que al Señor de la obra. Entonces, hoy en día que su servicio humano está impedido o está suspendido por esta cuarentena, entran en esta turbación, porque no pueden predicar, porque no pueden cantar, porque no pueden evangelizar, porque no pueden profetizar, porque no pueden construir un templo, porque no pueden visitar las cárceles, porque en fin, no pueden realizar su servicio para tratar de honrar, porque Marta estaba sirviendo. No sé, a veces me permito pensar e imaginar cuál era el trabajo que hacía Marta, cuál era el quehacer que estaba haciendo Marta. Quizás estaría cocinando, o quizás estaría preparando
algún tipo de bebida o algún postre, todo era para servir a Jesús. Y sin embargo, María se sentó y empezó a oír las enseñanzas del Maestro. ¿A dónde quiero apuntar con esto? Que en estos tiempos tenemos que comprender que tenemos que tomar una elección, tenemos que decidir, vamos a creer y a considerar que podemos seguir sirviendo en estas condiciones cuando el Señor dijo, hay algo que es necesario y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quiero decir y quiero que me entiendan esto. No estoy tratando de que interpreten de que no hay que servir. Estoy diciendo que hoy hay una prioridad. Hoy no podemos servir y querer servir en estas condiciones como antes lo hicimos, no es posible. Y eso crea el afán, eso despierta el afán. Y si no lo podemos hacer por toda esta misma cuarentena, nos va a abrir la puerta a la turbación y esa turbación nos va a crear una aflicción, un quebrantamiento, porque no podemos servir como antes lo hacíamos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si el Señor ha sido bienvenido en nuestro hogar, si el Señor está entre nosotros, hagamos como hizo María, sentémonos ante su presencia y disfrutemos de su presencia. Entre tanto que esta cuarentena dura, aprovechemos para disfrutar de su presencia. Dice también aquí lo siguiente que estuve anotando. Hoy las obras están efectuándose en otro orden. Quiero que quede claro esto, que nosotros hoy no podamos realizar las obras que realizamos hasta esta cuarentena no significa que las obras se hayan detenido. No se malinterprete esto, no vayan a creer cosas equivocadas, amados consiervos, pastores del ministerio y fuera del ministerio. No, Jesús le dijo al apóstol Pedro, cuando él tiene la revelación de que él era el Hijo del Dios viviente, él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que ¿quién es el máximo edificador de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. No somos el apóstol Pablo a los Corintios, somos colaboradores. Ahora bien, que nosotros hoy no podamos colaborar físicamente por esta pandemia no significa que la obra se detiene. Podemos colaborar desde otro ámbito, por supuesto, como lo dije anterior, podemos orar, podemos ayunar, podemos leer las escrituras, podemos interceder y hacer guerra espiritual. Pero ahora es importante entender una prioridad. El Señor está en casa, disfrutemos de su presencia. No salgamos despavoridos, ni nos afanemos, ni nos turbemos. Disfrutemos del Señor en nuestra casa. Sentémonos en su presencia, gocemos del Señor, abracemos su presencia y gocemos todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, quiero compartir esto. Las obras humanas que hoy no son ejecutadas no está deteniendo la obra del Señor. El Señor sigue. Pero bien, son ejecutadas de otra manera, la obra continúa, pero de un modo distinto. Ahora cambió el modo operacional de realizar la obra del Señor. Entonces, es importante comprender por qué Jesús le dice a Marta, que estaba sirviendo, le dice, tranquila, María eligió una parte, ella escogió esta parte y no le será quitada. Quiero explicarles esto. En aquel entonces ustedes recordarán cuando Jesús a los hombres, no os engañéis a vosotros mismos, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Entonces, quiero hacer una breve reseña de esto. En aquellos años, los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, ellos iban por las plazas y ellos enseñaban y hablaban de todo el conocimiento que tenían, de manera que toda la gente que estaba allí escuchando sus mensajes, ellos decían, yo quiero que usted sea mi maestro, yo quiero que usted sea mi rabino. Entonces allí se convertían en discípulos de ellos. Eso era lo que acontecía en aquel entonces. Sin embargo, Jesús rompe esta tradición y Él les dice a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Por lo tanto, cuando María se sienta a los pies de Jesús y Jesús dice, ella, quiero leerlo, dice así, verso 42 del capítulo 10 de Lucas, dice, pero una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, Jesús está diciendo que María escogió al Señor Jesús, escogió que Él le enseñe antes que servirle, escogió ser aprendiz del Señor, ser discípula del Señor, algo que parecía que no era normal o que no era correcto, porque quienes tenían que estar allí eran los discípulos,
los hombres. Y sin embargo, esta mujer hace una actitud, hace una acción arrojada de valentía y ella escoge sentarse y aprender antes que servir. No estoy diciendo que esté mal servir, estoy diciendo que Jesús dice es necesario una cosa y ella ha escogido una parte que no le será quitada. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús en esto? Que las obras pueden ser quitadas, que las obras no salvan a nadie, que las obras son parte de la obra del Señor y que hay que hacerla, pero esas obras no son tan primordiales como sentarnos y recibir su palabra, su enseñanza, su ministración, su doctrina, su corrección, su dirección. Todo eso sale de la... Aprovechamos el silencio, cuando aprovechamos la intimidad, cuando aprovechamos el cántico, la lectura de la palabra, cuando aprovechamos la oración, entonces el Señor nos está ministrando y entonces queda en segundo lugar el servicio. No es que esté impedido, que esté bloqueado, no es que esté anulado, simplemente está en suspenso porque ahora el Señor que está con nosotros. Por lo tanto, si logramos esto, vamos a comprender que es necesario en nuestra vida el reposo. El reposo es fundamental. Mientras haya un espíritu agitado, no habrá pastoreo. El salmista dice en el capítulo 23, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, para que el Señor pueda estar con nosotros, ser pastoreados por Él, vamos a estar en el reposo. ¿Qué tipo de reposo? Estoy hablando del séptimo día en el los ortodoxos descansaron. No, no estoy hablando de eso. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo trabajando y activo en el día de reposo. Jesús mandó a sus discípulos a recoger espigas en un día de reposo. Jesús le quitó a esa mujer que estaba encorvada hacía 18 años en un día de reposo. Jesús extendió la mano de un hombre que tenía la mano seca en un día de reposo. Jesús entra y hace estragos en el día de reposo, así que no hablo de ese reposo, no hablo del día específico, porque están de aquellos que guardan el día sábado y no tienen actividad porque están guardando el día de reposo. Me refiero al reposo respecto de un día, me refiero al reposo espiritual, reposar de nuestras obras. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, dice lo siguiente. El capítulo 4 de Hebreos dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Oiga lo que está diciendo el escritor a los hebreos. No está hablando en el antiguo pacto, no está hablando de la ley de Moisés, está hablando a los hebreos, Nuevo Testamento, y nos está hablando a nosotros. Temamos. Si algo tenemos que tener temor es si no entramos en el reposo del Señor. Cuando alguien no entró en el reposo del Señor, cuando está afanado y cuando está turbado, cuando está preocupado por la noticia, cuando está preocupado por su trabajo, cuando está preocupado por su situación matrimonial, cuando está preocupado por la iglesia, por el templo, por los hermanos, cuando está más afanado y más turbado en esta situación, es porque no ha entrado en el reposo del Señor. Y si no tiene el reposo del Señor, tiene que tener temor, porque aún permanece la promesa de entrar en ese reposo. Y sigue diciendo el texto así: porque también a nosotros y a mí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, gente en el reposo es porque oye la palabra pero no tiene fe, y como no tiene fe no entra en el reposo, y si no entra en el reposo está quebrantado, afligido, angustiado, preocupado, desolado, deprimido, y todo eso está afectando su vida y su entorno, su esposa, su esposo, sus hijos, y todo eso le hace daño y tiene que reaccionar, tiene que, como lo hizo María. María entró en el reposo y como dice la Escritura, quien entró en el reposo ha reposado de sus obras. Entonces dice así: pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y está haciendo referencia al pasado reposo de los tiempos de los antiguos. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Oiga esto, las obras ya están. Es necesario entrar en el reposo, pero cuando alguien desobedece porque no tiene fe, no entra en el reposo. Aunque sus obras ya están realizadas, no entra en el reposo. Está agitado, está preocupado, no puede dormir, ansioso, está afanado. A la hora de su mente está divagando por el futuro, por el pasado y por el presente, y eso debe cambiar en el nombre de Jesús. Ahora dice
Verso 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Dice el escritor a los hebreos, puesto que falta que algunos entren en él. Hay algunos hermanos que me están viendo que no entraron en el reposo, que están desesperados porque se levante esta cuarentena, que están angustiados y desolados, que están orando en angustia y en quebrantamiento para que el Señor levante esta cuarentena. Hermanos, tenga paciencia. Hermanos, sea plomado, sea manso. Sepa que el Señor tiene el control de todas las cosas, y aquellas cosas que usted no puede controlar, no se afane ni se turbe. El Señor se ocupará de eso. El Señor le dará a usted lo que usted necesita. Lo leímos en Mateo cuando hablábamos en el capítulo 6, versículo 25 en adelante. Jesús, el afán y la ansiedad. Así que descanse en el Señor. No se amedrente, no se turbe su corazón. Lo dijo Jesús, no se turben vuestros corazones, y lo dijo cuando hablaba de las señales del tiempo del fin. No se turben vuestros corazones, no te turbes dentro de mi alma mía, dice, porque aún he de alabarle. Ahora bien, dice así el texto: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Es posible no entrar en el reposo? Sí. ¿Por qué puedo yo ser impedido de entrar en el reposo? Por desobediencia. ¿Y cómo puedo ser desobediente? No creyendo la palabra. Entre en el reposo, entre en el tiempo de reposo, en esta cuarentena. Repose en el Señor, repose de sus obras, tenga un corazón reposado en Él. Él lo va a pastorear, Él le va a enseñar, Él le va a ministrar, Él le va a traer seguridad, Él le va a llenar de paz el corazón, pero entre en el reposo. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. No dice para los hebreos ni para los judíos, para el pueblo de Dios. Queda un reposo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Oigan, hermanos, quien ha reposado, dice, reposo, también ha reposado de sus obras. Repose de lo que hizo, tenga reposo, no se preocupe. Lo que antes hizo fue útil, fue bueno. Ahora descanse en el Señor, repose, diga: Señor, yo todo lo que antes pude hacer lo hice, y lo que no pude hacer, perdóname por no hacerlo, pero hoy estoy reposado, hoy estoy tranquilo, estoy seguro bajo la cobertura divina. Hoy estoy aquí tranquilo en tus brazos, Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy a mí nada me amedrenta, nada me aflige, nada me desestabiliza, nada me remueve. Ahora, lo último que quiero decirles para ir terminando: es necesario hacer como hizo María, sentarse y disfrutar del Señor. Dice el Salmos en el capítulo 34. Dice así David, el salmista David dice esta expresión, capítulo 34, en el versículo 8 dice así: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pero lo primero que comienza a decir en el texto, en el verso 8, es gustar. ¿Qué es gustar? Es el saborear, el disfrutar y paladear una comida. Lo que está diciendo el salmista es lo que hizo a María: se sentó y disfrutó de gustar al Señor Jesús. Hay mucha gente que, trabajando afanosamente por la obra del Señor, no gustó de su presencia, no gustó de un momento en la intimidad, no disfrutó de la esencia del Señor, afanado por conseguir cosas, afanado por trabajar, afanado por cantar bien, afanado por tocar un instrumento o por comprar un instrumento, afanado por edificar un templo, afanado por la obra del Señor. Y mientras hizo todas esas cosas, no disfrutó de su presencia, no disfrutó del temblor de estar en la presencia del Espíritu, no disfrutó del hablar en lengua, no disfrutó de ser conmovido por su presencia, no gustó, no se deleitó en Él. Entonces ahora ya no está ese gozo, pero María escogió una parte la cual no le sería quitada. A muchos se le ha quitado la oportunidad de trabajar, se les ha quitado la oportunidad de hacer una obra, pero aquel que escogió la parte de sentarse, de gustar, de disfrutar de su intimidad en el secreto, esa parte no le será quitada. Y eso
te sostiene, porque eso permanece. Entonces dice que todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. Entra en este tiempo de reposo, que no turbe tu corazón esta pandemia o esta cuarentena, que no se turbe tu corazón. ¿Por qué vas a comer? ¿Por qué vas a beber? ¿O por qué vas a vestir? Que no se turbe tu corazón por las noticias que oís a diario. Que no se turbe tu corazón por las noticias que dicen tus compañeros que vas a quedar sin trabajo, por las noticias que dan tus familiares. No se turbe tu corazón. Haya paz en tu corazón. Ten calma y seguridad. Haya serenidad y mansedumbre en el Señor. Que la paciencia en este tiempo pueda ser parte del fruto del Espíritu, porque esta prueba produce paciencia en tu vida. Que el Señor Jesús pueda abrazarte en este día, que donde te encuentras puedas disfrutar de su presencia en tu hogar, en tu intimidad, con lo que tenés y con lo que aún te falta. Pero si lo tenés al Señor, lo tenés todo. Anhelo en mi corazón y oro a favor de tu vida, que en este tiempo no haya ni afán ni turbación, sino que en los días que nos toca vivir haya seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Que la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes, es mi deseo. Bendigo a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, a todos los que han saludado, a todos los que están allí conectados, a todos los que se suman. Como siempre digo, si esta palabra fue de bendición para tu vida, compartila con otros hermanos para que la palabra del Señor también pueda nutrir a otros. Y también visita el canal de YouTube, como te decía al principio, Apóstol Narváez Hernán, o suscríbete para recibir las notificaciones cada día. Que el Señor bendiga a todos los ministros, a los pastores, a todos los apóstoles que siempre están saludándonos y que son parte del ministerio, a todos los hogares y familias. Que la paz del Señor esté en sus corazones. Amén.